Muy bien, chicos, entonces continuando con el curso, en este video vamos a hablar un poquito sobre las bases de datos en Android. Si bien en los videos pasados hemos trabajado con herramientas de almacenamiento persistente como lo son el Shared Preference y los archivos de texto plano, pues toca el turno de algo más robusto como lo son las bases de datos. Esta sería nuestra tercera herramienta de almacenamiento persistente. Eh, pues, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Ustedes ya llevaron un curso de bases de datos, por lo cual pues estas definiciones también las tienen que conocer. Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, por sus siglas SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Ustedes también por sus anteriores cursos y en el curso de desarrollo de aplicaciones web hemos estado trabajando con un gestor de base de datos llamado MySQL. También muchos de ustedes me comentaban que en su curso pasado de bases de datos trabajaron con este mismo gestor, entonces ya están familiarizados. Para el caso de Android vamos a utilizar otro sistema gestor de base de datos que a continuación vamos a ver. Por mencionar algunos ejemplos de sistemas gestores de bases de datos, pues ya les mencionaba a MySQL, también está por ahí Cassandra, MongoDB, incluso Access es un gestor de base de datos. Entonces les digo, esta parte ya la tuvieron que haber visto en su curso de bases de datos, solo es una pequeña retroalimentación. En Android podemos encontrar una herramienta poderosa para almacenamiento y consulta mediante bases de datos conocida como SQLite. Es un sistema justamente gestor de base de datos que se lleva muy bien con Android. Entonces esta sería nuestra tercera herramienta de almacenamiento persistente, pues justamente ya para trabajar con bases de datos, llamada SQLite. Por ahí les dejé también de tarea que investigaran un poquito más sobre esta base de datos, sobre este gestor de base de datos. Y ahorita pues vamos a retroalimentar esa parte de su tarea. Y la primera pregunta decía pues ¿qué es SQLite? También se puede pronunciar, o muchos lo pronuncian como SQLite. Entonces a mí me gusta SQLite. Entonces ya lo dejo a su criterio como también quieran pronunciarlo, ¿no? Les digo, esas son las dos formas en como yo he escuchado que se pronuncia. Entonces, ¿qué es SQLite? Es un motor de base de datos o un sistema gestor de base de datos muy popular en la actualidad y ofrece características muy interesantes como un pequeño tamaño, no necesita servidor, necesita poca configuración y sobre todo ser de código libre. Cuando nos referimos a código libre o abierto, pues hace referencia a que no tenemos ningún costo por utilizar este gestor de base de datos. Y pues también se caracteriza por almacenar información persistente de forma sencilla. Entonces vamos a estar trabajando con esta herramienta de almacenamiento persistente y pues van a ver que no es muy difícil trabajar con ella. También otra pregunta que tenían que resolver en su tarea era pues qué tipos de datos maneja SQLite. Y pues en cuanto a los tipos de datos que maneja este gestor de base de datos, pues nada más destacaremos los más utilizados. Maneja enteros, flotantes, varchar, texto, fechas, booleanos, entre otros. Entonces nosotros si venimos de MySQL pues nos vamos a dar cuenta que podemos trabajar con muchos de los datos que venimos manejando de igual forma. Entonces por esta parte no vamos a tener ningún problema. ¿Por qué utilizar SQLite? Y va muy de la mano de las ventajas. Pues en primera cabe mencionar que pues ocupa poco tamaño, entonces no vamos a tener problemas de almacenamiento si tenemos a lo mejor un dispositivo móvil con pocas características. Entonces su estabilidad también pues es muy estable este gestor de base de datos. Otra de las características o del por qué podemos utilizar este gestor es
por lo que les mencionaba, ¿no? Del costo. Nosotros no tenemos ningún costo y eso es muy importante a la hora de programar, pues no nos cuesta nada utilizar esta herramienta. Entonces pues es otra de las ventajas o del por qué debemos de utilizar SQLite. También en cuanto al rendimiento, pues tiene muy buen rendimiento. Entonces por último también pues maneja la sentencia de SQL. Entonces si nosotros ya sabemos dictar sentencias de SQL, no vamos a tener ningún problema con esta herramienta. Otra ventaja que ofrece esta herramienta es que nosotros no necesitamos de un servidor para poder trabajar con ella. A diferencia de MySQL, si se dan cuenta, pues nosotros necesitamos forzosamente de un servidor para poder ejecutarla, lo cual representa un problema. ¿Qué pasa cuando nosotros pues no tenemos a lo mejor internet en nuestro celular? Pues nosotros no podemos guardar la información, puesto que para podernos conectar al servidor necesitamos internet. Incluso pues yo conozco un caso de uso justamente de esta herramienta en una empresa. Yo trabajaba en una empresa en la cual existían vendedores los cuales levantaban sus pedidos por medio de una aplicación móvil. Estos pedidos se enviaban a un servidor y posteriormente pues en la empresa recibían esos pedidos, los preparaban y a la vez los facturaban. Entonces el caso de uso de SQLite era que cuando los vendedores no tenían justamente internet en su celular para poder mandar estos pedidos al servidor, pues SQLite nos ayudaba a nosotros como desarrolladores para guardar de manera parcial la información en esta base de datos, y cuando después los vendedores ya tenían internet en su teléfono, pues estos pedidos eran lanzados al servidor. Entonces ese era un caso de uso, y esta es una práctica que en la actualidad se utiliza muchísimo, demasiado, porque a veces en este caso de esta empresa los vendedores tenían internet pues de una compañía telefónica, pero había algunos lugares un poquito remotos donde no llegaba la señal. Entonces pues los vendedores al no tener una base de datos en donde guardar de manera local los pedidos, pues no llegaban al servidor, se perdían esos pedidos. Entonces tenían una problemática en esa empresa. Entonces con SQLite pues nosotros como desarrolladores pudimos justamente solucionar ese problema. Entonces pues casos de usos para estos, y que ustedes a lo mejor van a encontrar casos de uso a lo largo de su vida como desarrolladores, van a ser muchos. Entonces yo creo que esa es una de las principales ventajas del por qué trabajar con esta herramienta, el que no necesita un servidor. Por otra parte también nosotros les hacía la pregunta de cuándo utilizar o cuándo debemos utilizar SQLite en Android. Pues primero que nada cuando ninguna de las herramientas de almacenamiento persistente vistas anteriormente durante este curso logre cumplir nuestras necesidades. Es decir, si nosotros ya también tenemos nos vemos en la necesidad de desarrollar una aplicación más robusta que necesite más almacenamiento de datos, que no logremos satisfacer con el shared preference o con los archivos de texto, pues ya es momento de utilizar pues esta herramienta. Otro caso es cuando pues nosotros queramos guardar la información de nuestra aplicación de una manera más estructurada y estandarizada. Pues SQL es un estándar muy conocido. Y por último, pues justamente lo que les decía anteriormente, cuando necesites una herramienta de almacenamiento persistente más robusta. Entonces, cuando ya nuestra aplicación pase a ser un poco más grande y nosotros necesitamos estar almacenando muchísima más información, pues es cuando nosotros podemos recurrir a esta herramienta. Y les digo, pues también a veces no es necesario utilizar una base de datos cuando pues simplemente queremos guardar un solo dato, a lo mejor el modelo del teléfono o algo, un dato simple, un dato pequeño, pues no es necesario utilizar una base de datos. Las bases de datos se utilizan cuando nosotros pues estamos guardando información o demasiada información.
Les decía, en este caso pues el ejemplo de la empresa donde yo trabajaba, pues los vendedores realizaban no un pedido en una zona, realizaban a veces pues 5 o 6 pedidos. Entonces todos estos pedidos se guardaban en SQLite y pues ya después eran mandados a una base de datos MySQL en un servidor. Entonces, chicos, yo creo que hasta aquí voy a dejar este video. Esta es la teoría de las bases de datos en Android. En posteriores videos vamos a estar trabajando pues ya de manera práctica con esta herramienta. Recuerden que si tienen alguna duda, con gusto me la pueden hacer llegar y la solucionamos. Entonces espero estén muy bien, nos vemos en el siguiente.